Por muchas tormentas que azoten ahí fuera, el alma puede permanecer tan firme como una roca del peñón de Ifach. Existe una paradoja increíblemente amarga en el matrimonio. El sacrificio silencioso a menudo se confunde con una responsabilidad evidente. Cuanto más se carga una mujer, menos la valoran los demás. No es hasta que esa mujer decide retirar su devoción que el mundo de los indiferentes se desmorona de verdad. Y nuestra historia de hoy comienza con un derrumbe tan silencioso como ese. El sonido seco de los cubiertos contra la porcelana resonó en el ambiente sofocante de la cena. El aroma del estofado de ternera que Elena había estado vigilando con esmero, regulando el fuego durante 2 horas, ahora parecía tener un regusto amargo. Pilar dejó sus cubiertos con un golpe seco. Su mirada escrutadora recorrió la generosa mesa y se detuvo en su nuera, que servía el guiso en silencio. Un suspiro, arrastrado, pesado, resentido y lleno de intención, rasgó el aire. «Ya quisiera yo una nuera como la de los vecinos», dijo Pilar, alargando las palabras mientras sorbía un sorbo de manzanilla, rompiendo el tenso silencio. «La chica de al lado, Vanessa, es más joven que nuestra Elena, pero qué maña y qué salero tiene. Hoy, al pasar por su puerta, la vi regalándole a su suegra una caja de jamón ibérico de bellota, y no paraba de hablarle con dulzura, como un jilguero. No como en esta casa, donde todo el año es un silencio mustio y sin sabor, como una sombra». Elena se detuvo un instante. Los cubiertos en su mano vacilaron un levísimo segundo, pero enseguida recuperó la compostura y sirvió el mejor trozo de carne en el plato de su hijo, Mateo, 8 años como nuera, y ya tenía los tímpanos desgastados de oír aquella clase de pullas y sarcasmos. Pilar sentía una extraña fascinación por criticar a su propia nuera y ensalzar a la vecina Vanessa. No sabía que aquella caja de jamón reluciente la acababa de fiar Vanessa en la tienda de ultramarinos de la esquina para quedar bien. Tampoco parecía recordar las costosas medicinas para la tensión que tomaba a diario para mantenerse estable. Las blusas de seda que lucía para ir a misa cada domingo las pagaba Elena en secreto con parte de su sueldo. Pilar solo veía la sonrisa zalamera de la vecina y olvidaba quién se quedaba despierta por la noche para masajearle las piernas cuando el tiempo cambiaba. Pero Elena no era de las que se quejaban. Siempre había creído que los lazos familiares no necesitaban un informe de méritos, pero quizás se equivocaba de pleno. Elena levantó la vista lentamente hacia Javier, el hombre con el que compartía su vida, su marido de 39 años que se jactaba de ser el pilar de la familia. ¿Y qué hacía él en ese momento? Seguía con la cara pegada a la pantalla. Las palabras venenosas de su propia madre hacia su esposa le entraban por un oído y le salían por el otro. Ni una palabra de defensa, ni un gesto de desaprobación. El silencio gélido de Javier era la puñalada más profunda, la más cruel, al amor propio de Elena. Se había acostumbrado a que su mujer le sirviera, a que Elena siempre cediera para mantener la paz en casa. Así que consideraba la humillación de ella como algo natural. El espacio se sumió en un silencio asfixiante. Habría mujeres que hubieran optado por volcar la mesa y gritar en medio del salón para exigir justicia. Pero Elena no. A sus 36 años, con un puesto de gerente de operaciones de la cadena de suministro en una gran empresa de exportación, el temple forjado en el mundo de los negocios no le permitía convertirse en una víctima ruidosa. Comprendía una verdad fundamental. Las lágrimas o las discusiones en ese momento solo servirían para ser el hazmerreír de los demás. La respuesta de una mujer inteligente no reside en la boca, sino en una retirada llena de orgullo. Elena depositó con calma sus cubiertos sobre la mesa. Con serenidad, sacó el móvil del bolsillo de su delantal. La pantalla se iluminó, mostrando el icono de su correo electrónico. Un borrador, redactado esa misma tarde, esperaba con un asunto breve pero de un peso inmenso. Confirmación de participación en el proyecto de reestructuración de la sucursal de Sevilla. Duración: 5 meses. La dirección llevaba 2 semanas insistiéndole para que aceptara ese importante proyecto, con unas condiciones económicas excepcionales y la oportunidad de ascender a directora regional. Elena había dudado. Le preocupaba su hijo, aún pequeño. Le preocupaba que su marido, un completo inútil, no supiera separar las camisas por colores al poner la lavadora. Temía que su suegra se quedara en casa sin nadie que le recordara tomar sus pastillas a la hora. Pero en ese preciso instante, el suspiro cargado de insatisfacción de Pilar y la mirada vacía de Javier barrieron sus últimas vacilaciones. El dedo índice de Elena se deslizó suavemente sobre la pantalla táctil. Toda la humillación acumulada, toda su juventud dedicada a un hogar que la pisoteaba,
Todo se concentró en un único toque. El botón enviar fue presionado. Un leve silbido del sistema confirmó que el correo electrónico había volado directamente a la bandeja de entrada del director general. Una decisión irrevocable. En esta partida, Elena acababa de darle la vuelta al tablero. La primera ficha de dominó había caído. Fue entonces cuando Javier percibió vagamente que el ambiente era extraño. Apartó la vista de su partida a medio terminar y miró a su mujer, que sostenía el teléfono con una expresión de calma insólita. Esa serenidad le irritó. ¿Se puede saber qué haces pegada al móvil? Mamá te está hablando, espetó Javier con el ceño fruncido, en el tono autoritario de un marido acostumbrado a mandar. ¿No has oído lo que ha dicho? Mañana, si tienes tiempo, pásate por casa de Vanessa, a ver si aprendes un poco de ella. Elena levantó la cabeza, sin molestarse en apagar la pantalla. Una sonrisa apenas perceptible, pero afilada como una navaja, se dibujó en sus labios. Sus ojos tranquilos se clavaron en la indiferencia del hombre que tenía delante. Pronunció cada palabra, lo suficientemente bajo para ser oído, pero con una capacidad de herir invisible. Estaba ocupada. Elena apartó la silla y se levantó. El sonido de las patas arrastrándose por el suelo de baldosas fue un chirrido estridente. Acabo de resolver un problema pendiente. La luz pálida del amanecer se colaba por las rendijas de la persiana, iluminando la superficie de una maleta gris que ocupaba el centro del dormitorio. El sonido de la cremallera, seco y decidido, rasgó el silencio habitual. Elena doblaba con cuidado cada camisa, colocando los medicamentos personales en un compartimento de rejilla. Cada movimiento era rítmico, tranquilo, sin un segundo de más. La llamada confirmando su vuelo a las 5 de la mañana había sellado por completo la decisión que tomó la noche anterior. A partir de ese momento, los engranajes del castigo comenzaban a girar. Javier salió del baño sin energía, secándose el pelo mientras bostezaba. Se quedó helado al ver la enorme maleta, frunciendo el ceño con evidente molestia. No era la preocupación de un marido que ve a su mujer a punto de irse lejos, sino la irritación de alguien a quien le han roto su cómoda rutina. ¿Pero qué haces con ese trasto a estas horas? ¿Dónde está mi camisa azul? ¿Por qué no la has planchado? Gruñó Javier, con el tono de reproche de un general al que le han usurpado sus privilegios. Elena no levantó la vista. Sus manos seguían guardando ordenadamente una pila de documentos en el bolsillo exterior de la maleta. El frío que emanaba de su silencio hizo que Javier sintiera un escalofrío. Me voy a un viaje de trabajo. A Sevilla. El proyecto de reestructuración de la sucursal, respondió Elena, concisa, mientras alisaba una arruga de su chaqueta. Vuelvo en 5 meses. La frase, pronunciada con una ligereza pasmosa, golpeó los oídos de Javier. Se quedó de piedra durante 3 segundos, y luego soltó una risa burlona. Un sonido gutural cargado de desprecio. ¿5 meses? ¿Estás de broma? Si te vas todo ese tiempo, ¿quién se ocupa de esta casa? La comida, la limpieza, las medicinas de mamá. ¿Y quién lleva y recoge a Mateo? ¿Qué clase de madre y esposa eres? ¿Que haces lo que te da la gana? La acusación brotó a borbotones, pero en ella no había ni una sola palabra que mostrara interés por la seguridad o la salud de su esposa. A Javier solo le preocupaba su propio estómago. Su vida cómoda quedaba por sentado que Elena debía sostener a costa de su propio esfuerzo. La empresa ya ha tomado la decisión. Elena levantó la cabeza. Su mirada afilada se clavó en la de su marido. El dinero para los gastos de este mes. Ya te lo he transferido a tu cuenta. El horario del colegio de Mateo está pegado en la nevera. A partir de ahora, de la casa os encargáis tú y mamá. Justo en ese momento, se oyeron unos pasos arrastrados por el pasillo. Pilar acababa de enjuagarse la boca, y al oír retazos de la conversación, entró furiosa en la habitación. Su cara estaba roja de ira. Su mirada furibunda se posó en la maleta como si fuera un enemigo mortal. Vaya, vaya. ¿Viaje de trabajo o una excusa para no hacer las tareas de casa? Espetó Pilar con desdén, su voz alargándose en un tono sarcástico y agrio. Una mujer casada y con hijos que pretende largarse medio año. ¿Te crees que eres directora o presidenta de algo? No eres más que una vaga. Ves que tu suegra está mayor, y no quieres servirla. Así que te inventas una excusa para escaparte. La acusación infundada cayó sobre ella, pero Elena solo esbozó una leve sonrisa. La rabia de la noche anterior se había convertido en un témpano de hielo. Estaba demasiado cansada de tener que demostrar su dedicación ante personas cegadas por sus prejuicios. Elena, ¿dónde vas con esa maleta tan grande? Una voz cantarina y empalagosa sonó desde la puerta. Vanessa,
La maravillosa vecina a ojos de Pilar asomó la cabeza con un plato de churros fríos en la mano. Al oír las quejas de Pilar, los ojos de Vanessa brillaron con una mezcla de curiosidad y regocijo. Entró en la habitación, miró a su alrededor y se tapó la boca con una risa fingida. «Ay, qué suerte tienes, Elena. ¿La empresa te manda de vacaciones?» «Ah, no, de viaje de trabajo. ¿Quién pudiera? No como yo». Vanessa miró de reojo a Pilar, parpadeando bajo sus pestañas postizas. «Yo no hago más que estar en casa, cocinando y sirviendo a mi marido y a mis hijos, y en los ratos libres vengo a dar masajes y a charlar con las personas mayores. Es muy sacrificado, pero al menos la familia siempre está unida. Porque una mujer que abandona a su marido y a su hijo durante meses, la gente se reiría de ti. ¿Verdad, Pilar?» A Pilar le encantó oír aquello. Asintió repetidamente, mirando con altivez a Elena. «Ahí tienes. Fíjate en Vanessa y aprende. Una mujer tiene que saber sacrificarse y cuidar de los suyos. No como las de tu calaña, que a la mínima cogen la maleta y se van. Qué mala suerte tuvo esta casa contigo. Era un dúo perfecto. Una lanzaba la puya, la otra la remataba, disfrutando mientras pisoteaban el orgullo de la mujer que, en silencio, sostenía a toda la familia. Javier, de brazos cruzados, observaba la escena sin decir una palabra, con la misma indiferencia con la que vería una obra de teatro que no le concernía. Elena respiró hondo. El aire de la mañana se había vuelto denso, irrespirable. No estalló, no gritó para defenderse. Sabía que discutir con quienes dormían plácidamente en su propia indiferencia era inútil. Dejaría que la cruda realidad les enseñara la lección más afilada. Clac. El cierre de la maleta sonó, definitivo y frío. Elena se subió el cuello de la chaqueta y se calzó los tacones. Se acercó a la cama, se inclinó y besó suavemente la frente de Mateo, que dormía profundamente. Su mirada era una mezcla de dolor y determinación. Dejar a su hijo era una decisión desgarradora, pero si no lo hacía, seguiría siendo una sombra invisible en esa casa para siempre. Se irguió y agarró el asa de la maleta. El repiqueteo de las ruedas sobre las baldosas resonó, pesado, en el silencio de la mañana. El muro de contención llamado dedicación acababa de ser retirado de los cimientos de la casa. Al llegar a la puerta, Elena se detuvo un instante. Un rayo de sol matutino se coló por el marco, iluminando el perfil sereno y orgulloso de su rostro. Se dio la vuelta. Su mirada tranquila pasó por la cara malhumorada de Javier, la sonrisa de suficiencia de Vanessa y la expresión de rencor de Pilar, una obra de teatro perfecta, en la que ella, oficialmente, se negaba a seguir siendo una extra. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa amarga que ocultaba un desafío escalofriante. Con voz calmada y clara, pronunció cada palabra. «Los próximos 5 meses vais a tener mucho trabajo». La puerta se cerró, llevándose consigo el calor familiar de la mujer que había sido el alma de esa cocina durante 8 largos años. La casa de 3 plantas, de aspecto imponente, se sumió de repente en un silencio extraño. Pero para Javier y su madre, la ausencia de Elena fue como quitarse un grillete invisible. Una luna de miel de libertad ilusoria acababa de empezar. Los primeros días transcurrieron plácidamente, entre risas y una falsa camaradería. Javier ya no tenía que oír el zumbido de la lavadora por la mañana. Nadie le recordaba que debía colocar los zapatos en su sitio al volver del trabajo. Se tumbaba a placer en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro, deslizando el dedo por el móvil para comprar créditos para sus juegos. ¿La cena? No había necesidad de cocinar, de llenarlo todo de humo y olores. Un par de toques en una aplicación de comida a domicilio, y 30 minutos después, recipientes de plástico con comida rápida y olor a aceite industrial cubrían la mesa. Pilar se sentaba con las piernas cruzadas, saboreando una costilla a la barbacoa excesivamente salada como si fuera un manjar de lujo. Miró a su hijo, que comía a 2 carrillos, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. «¿Lo ves?», dijo, dándose una palmada en el muslo con alegría. «Esta casa funciona perfectamente sin ella. La tierra sigue girando, y nosotros comemos y dormimos a pierna suelta. Se pensaría que por irse con su maletita, esto se iba a convertir en un caos. Qué ingenua, siempre creyéndose el centro del universo». Javier asintió, sorbiendo ruidosamente una cucharada de sopa industrial que le bajó por la garganta. «Déjala», mamá dijo con desinterés. «Que pruebe lo que es buscarse la vida sola. A ver cuánto aguanta. Seguro que en menos de 15 días vuelve con la cabeza gacha, pidiéndonos perdón. Las mujeres son así.
Les gusta hacerse las importantes. Justo cuando su delirio de grandeza alcanzaba su punto álgido, sonó el timbre. Vanessa entró contoneándose, con un cuenco de sopa de rabo de toro que desprendía un aroma artificial a caldo de sobre. Había elegido un vestido de seda fino y ajustado, y su habitual sonrisa zalamera florecía en sus labios pintados de un rojo intenso. Pilar. Querida, te he traído esta sopita que he preparado para que recuperes fuerzas, dijo Vanessa con dulzura, dejando el cuenco en la mesa mientras su mirada coqueta se desviaba hacia Javier. Ahora que Elena no está, me preocupaba que no comierais bien. Yo soy un poco torpe en la cocina, pero he hecho lo que he podido para que cenéis algo caliente. El olor a condimentos artificiales les invadió. Si hubiera sido Elena, habría reconocido al instante que era una sopa precocinada del supermercado, pero para Pilar, en ese momento, era el aroma de la devoción más pura. Se sirvió una cucharada apresuradamente, deshaciéndose en elogios. ¡Ay, qué rica, hija! El caldo tiene un sabor intenso, y la carne está tierna que se deshace. Así tiene que ser una buena chica. Con solo ver esta sopa, se nota la buena mano que tienes. Prueba, Javier, a ver si no le da 1000 vueltas a los hervidos sosos que te preparaba tu mujer. Javier carraspeó, algo incómodo, mientras aceptaba el cuenco que le ofrecía Vanessa. En realidad, el sabor salado del glutamato le estaba durmiendo la lengua. Pero por orgullo masculino y por seguirle la corriente a su madre, se lo tragó y asintió, alabando el plato. Sus dedos se rozaron accidentalmente. Vanessa se retiró con un gesto tímido, bajando la cabeza. Una escena perfectamente calculada que no pasó desapercibida para Pilar, que se sintió aún más satisfecha. En su mente ya estaba dibujando un futuro espléndido, deshacerse de esa nuera seca y aburrida para acoger a una dulce y complaciente, un cuadro tan perfecto que los cegó, impidiéndoles ver las grietas que empezaban a aparecer en la fachada. Pero toda luna de miel tiene su fin. La libertad construida sobre la dependencia es tan frágil como una pompa de jabón. Disfrutaban de su ocio sin darse cuenta de que una capa de polvo ya cubría el mueble de la televisión. Ignoraban la montaña de ropa sucia que se acumulaba en el cesto, desprendiendo un olor agrio por la falta de ventilación. Y, por supuesto, no les importaba que, en un rincón oscuro de la cocina, Mateo comiera en silencio un plato de arroz recalentado y seco. El niño no lloraba. Solo sus ojos, a veces, se perdían en dirección a la puerta, esperando que una figura familiar la abriera. La vida de la casa se estaba pudriendo silenciosamente desde dentro, esperando una pequeña chispa para que el falso manto de paz ardiera en llamas. El viernes por la noche, el reloj se acercaba a las 9. Javier estaba absorto en la partida decisiva en su pantalla. El estruendo de los disparos virtuales resonaba en el salón. Pilar, con una mascarilla facial puesta, veía una telenovela. La escena parecía idílica. De repente, el teléfono de Javier vibró con fuerza sobre la mesa de cristal. La mano que sostenía el mando se detuvo. En la pantalla apareció un nombre. Señora Martínez, tutora de Mateo. Javier frunció el ceño. ¿Para qué llamaría la profesora a estas horas? Sintió una punzada de irritación por ver interrumpida su victoria inminente. Cogió el teléfono con desgana. Su voz sonaba indiferente. Dígame, soy el padre de Mateo. Al otro lado, hubo un silencio de 2 segundos. No eran los saludos habituales de una profesora. La voz de la señora Martínez sonó clara, fría y con una seriedad alarmante. Señor García, disculpe que le llame a esta hora, pero necesito saber en qué condiciones ha estado viviendo Mateo durante la última semana. ¿Condiciones? ¿A qué se refiere? El niño ha ido al colegio con normalidad. Javier fruncía el ceño, apretando el teléfono. Su tono autoritario se desinfló, dejando paso a la confusión. Al otro lado de la línea, el suspiro de la profesora fue nítido, cortante y severo. Señor García. Mateo ha venido toda la semana con el uniforme equivocado. Hoy tenían una clase especial de plástica, y era el único niño de la clase sin su caja de acuarelas y su bloc de dibujo. Además, la cuota de este mes y el pago del comedor escolar, de los que hemos enviado 3 avisos, siguen pendientes. Y hoy, a la hora del almuerzo, no paraba de pedir más pan, como si no hubiera desayunado en condiciones en casa. Cada palabra de la profesora fue como una bofetada invisible en la cara del hombre que se autoproclamaba pilar de la familia. Javier se quedó mudo, con la cara roja de vergüenza. Durante 8 años, menudencias como pagar las cuotas del colegio, comprar material o preparar el uniforme habían funcionado como un mecanismo automático gracias a Elena. Balbuceó una disculpa,
prometió solucionarlo la semana siguiente y colgó a toda prisa. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Pilar, quitándose la mascarilla al ver a su hijo desconcertado. «Nada, mamá. Es que, como ella no está, se me han pasado un par de cosas». Javier hizo un gesto de desdén, dando una patada a una alfombra. «Es que es increíble. Se larga sin avisar de nada». Intentó culpar a su mujer para salvar las apariencias, pero en su interior, un sentimiento de frustración e impotencia comenzaba a crecer. La tercera ficha de dominó había caído. El primer error en su falsa luna de miel empezaba a tener consecuencias. El lunes por la mañana, el reloj marcó las 7. No hubo sonido de platos en la cocina, ni una voz llamando desde abajo. Javier se despertó de un salto, dándose cuenta con pánico de que se había olvidado de poner el despertador. Sacó a Mateo de la cama a toda prisa, revolviéndose el pelo mientras buscaba desesperadamente en el cesto de la ropa sucia, que apestaba a humedad, el uniforme del niño. No había ni una sola prenda planchada. Todo estaba arrugado y olía mal. «Venga, corre, que llego tarde al trabajo», le espetó, metiéndole un brick de leche en la mano y arrastrándolo hacia el coche. Las calles a primera hora de la mañana estaban congestionadas de humo, y el ruido de los claxones era ensordecedor. Javier avanzaba metro a metro, con la frente perlada de sudor. Normalmente, era Elena quien llevaba al niño al colegio, ya que su trabajo quedaba en la dirección opuesta. Él solo tenía que llegar a la oficina pulcro y elegante. Ahora, esa rutina se había hecho añicos. La pereza empezaba a pasarle factura. 8:15. Javier entró corriendo en la sala de reuniones de la empresa, con la camisa pegada a la espalda por el sudor y el pelo revuelto. «Javier, ¿últimamente tienes problemas con tu actitud profesional?». La voz de su jefe de departamento sonó gélida, en medio de las miradas de todos sus compañeros. «Este mes has llegado tarde 3 veces. El informe del proyecto está lleno de errores. ¿Te paga la empresa para que vengas con esta pinta?». Javier se quedó paralizado. Su orgullo de hombre chapado a la antigua, pisoteado en público, le hizo sentir una rabia inmensa. Pero no pudo replicar. Agachó la cabeza, tragándose la amargura, y apretó el dossier que llevaba en la mano hasta arrugarlo. Por primera vez, entendió el precio de prescindir de aquella mujer mustia que tenía en casa. Mientras tanto, en casa, Pilar también se enfrentaba a su propia crisis. La realidad. Se levantó tarde, se estiró y bajó a la cocina. Con el estómago rugiendo, abrió la nevera. Dentro, solo quedaban unas cebolletas mustias, medio limón seco y una lata de paté que desprendía un olor rancio. Después de una semana comiendo a domicilio, la sola idea de la grasa industrial le revolvía el estómago. «Si no fuera por mí, esta casa sería una pocilga», murmuró, todavía aferrada a la idea de su propio e insustituible papel. Cogió una cesta de la compra y, con aire de suficiencia, sacó un billete de 50 euros y lo guardó en el bolsillo de su bata. Recordaba que Elena le daba solo unos pocos euros al día, pero las comidas siempre incluían gambas, pescado, carne e incluso fruta cara de postre. Con 50 euros podría comprar comida para ella y su hijo para varios días. Y seguro que le sobraba para tomarse un café, pensó, satisfecha. En el puesto de carne de confianza del mercado, señaló con autoridad: «Póngame medio kilo de filetes de ternera de primera y 300 gramos de carne picada. Ah, y en la pescadería, cójame esa merluza de pincho tan fresca que tiene ahí». La carnicera, con habilidad, envolvió todo y se lo entregó. Luego, pasó por el puesto de verduras y compró unos grelos y un par de tomates. Decidida a preparar un festín para demostrarle a su hijo que, sin su nuera, ella podía apañárselas perfectamente. Con aire triunfal, le entregó el billete de 50 euros a la vendedora. «Con la ternera, la merluza y las verduras son 47 euros. Le devuelvo 3. La vendedora sonrió, entregándole 3 monedas arrugadas. La sonrisa de suficiencia de Pilar se congeló. Se quedó mirando las 3 míseras monedas en la palma de su mano, incrédula. ¿Qué? 47 euros por un poco de carne, un pescado y unas cuantas verduras. Miró, aturdida, las 2 bolsas de plástico medio vacías que colgaban de su cesta. En su mente aparecieron las imágenes de las comidas abundantes que Elena preparaba los fines de semana. Calamares, sopa de costilla, cochinillo crujiente, imágenes nítidas y crueles. Una lección de economía doméstica acababa de golpear su mentalidad anticuada. Si los precios del mercado eran tan caros,
¿Cuánto del sueldo de Elena se había invertido en esa casa durante 8 años para mantener esa falsa apariencia de prosperidad? La puerta de madera se cerró, dejando dentro los pensamientos confusos de Pilar tras su desastroso viaje al mercado. Pero lo que la recibió no fue el habitual aroma ambientador de limoncillo. Una bocanada de aire viciado, con un olor a humedad y a rancio, le golpeó la nariz, haciéndola sentir náuseas. La casa de 3 plantas, que antes era conocida como la más limpia del barrio, tras solo 10 días sin Elena, empezaba a mostrar su verdadera cara. Un completo desorden. Bip, bip, bip. El pitido de error de la lavadora en el balcón sonó estridente, rompiendo el lúgubre silencio. Pilar tiró la cesta al suelo pegajoso y corrió hacia el fondo de la casa. Ante ella, una escena catastrófica. El suelo de baldosas estaba inundado de agua y espuma de jabón. Javier estaba en cuclillas, mesándose los cabellos y golpeando el panel de control de la costosa lavadora. ¿Qué demonios estás haciendo, Javier? ¿Por qué está la casa hecha un asco? Gritó Pilar, remangándose el bajo de su pantalón de seda para no mancharse. Javier abrió de un tirón la puerta de la lavadora. Dentro, un amasijo de ropa empapada, ropa blanca, de color, camisas de seda, vaqueros rígidos, e incluso calcetines malolientes. Lo había metido todo junto, tan apretado que el tambor se había atascado. Sacó su camisa blanca de marca. Ahora era de un repugnante color grisáceo, con manchas azules y rojas de otras prendas que habían desteñido. Es por esta porquería de máquina. Tu querida nuera compró un trasto inútil que no hace más que dar problemas, gritó Javier, culpando a la ausente Elena de su propia ineptitud. Tiró la camisa estropeada a un barreño, salpicando a su madre con el agua jabonosa. No le eches la culpa a la máquina. Cuando lavaba Elena, no pasaba nada. Lo que pasa es que eres un vago y un torpe. Meter tu ropa de trabajo con los trapos de limpieza. Ni la mejor lavadora del mundo podría con eso. Pilar no pudo contenerse y le regañó. Durante 8 años, había creído que Javier era un hombre perfecto, que ganaba dinero y era un pilar para la familia. Pero ahora, al ver a ese hombre de casi 40 años tan torpe que no sabía ni separar la ropa, su orgullo empezó a resquebrajarse. Cállate ya. Si tan lista eres, hazlo tú. No haces más que criticar, le gritó Javier, dando una patada a un cubo antes de meterse en su habitación y cerrar de un portazo. Pilar se quedó de pie en medio del charco resbaladizo. Era la primera vez que la alianza entre madre e hijo se agrietaba. La frustración y el agobio empezaban a corroer su luna de miel de falsa libertad. El efecto dominó de la resistencia silenciosa de Elena avanzaba, pieza a pieza. Al atardecer, la casa seguía impregnada de un olor a humedad y a tensión. Javier estaba encerrado en su cuarto, mientras Pilar miraba, abatida, la pila de platos sucios que se amontonaba en el fregadero. Toc, toc, toc. El sonido de unos tacones familiares se oyó en la entrada. Vanessa entró, contoneándose. Llevaba un vestido elegante con una abertura lateral y traía un plato vacío en la mano. Pilar. Cariño, ¿tienes un poco de sal en escamas que me prestes? Voy a hacer un solomillo, y se me ha olvidado comprar. Me da pereza bajar a la tienda. Vanessa hablaba con su habitual tono meloso. Al entrar en el salón, arrugó la nariz ante el olor acerrado de la casa. Su mirada afilada recorrió el suelo polvoriento y se detuvo en el desorden de la mesa de centro. Aunque por dentro sentía desprecio, por fuera mantuvo su sonrisa zalamera mientras se acercaba al mueble de la televisión. En una esquina, sobre el mueble, había una figura de porcelana de Lladró. Era un objeto de gran valor, un regalo que le habían hecho a Pilar por su cumpleaños y que ella atesoraba. Antes, Elena la limpiaba a diario con un paño de seda. Espera un momento. La sal está en la cocina, dijo Pilar, levantándose con dificultad. En ese instante, la puerta del dormitorio de Javier se abrió. Salió con cara de pocos amigos, con un vaso en la mano. Al verlo, la mirada de Vanessa se volvió coqueta. Fingió ponerse de puntillas para admirar un cuadro, arqueando la espalda para lucir sus curvas. Javier, ¿qué tal el trabajo? Muy cansado. No se sabe si fue por descuido o por estar más pendiente de coquetear. Pero su bolso de imitación, adornado con cadenas, rozó el tapete que cubría el mueble. El tapete se deslizó, arrastrando consigo la figura de porcelana. Crack. Un sonido seco y rotundo rasgó el aire. La figura de Lladró cayó al suelo de baldosas, haciéndose añicos. Los fragmentos de porcelana saltaron por todas partes. Algunos incluso golpearon los pies de Pilar, que salía de la cocina. El silencio se hizo denso.
El tiempo pareció detenerse. Pilar miraba, con el rostro pálido como el papel, el corazón encogido. Mi lladró. Dios mío, mi figura, gritó, señalando con manos temblorosas los restos esparcidos por el suelo. Vanessa se quedó paralizada. Su cara, cubierta de maquillaje, se volvió lívida. Sabía perfectamente el valor de esa figura. Ni con 6 meses de su miserable sueldo podría pagarla. El pánico se reflejó en sus ojos astutos. Justo entonces, Mateo salió de su habitación. El niño, que había oído el ruido, llevaba en la mano un muñeco de acción, y miraba, desconcertado, el desastre desde la distancia. La mirada de Vanessa se tornó maliciosa. Con una rapidez asombrosa, retrocedió medio paso y señaló con su dedo de uñas rojas al niño de 7 años. Su voz, chillona, sonó a la vez ofendida y acusadora. Dios mío, Mateo, ¿por qué corrías así? Has chocado conmigo, y has hecho que se rompa la figura de tu abuela. Pilar se quedó petrificada. Lo había visto todo. Vio perfectamente que Mateo acababa de salir de su cuarto y estaba lejos de Vanessa. Su mirada envejecida se movía entre los trozos de porcelana, el rostro asustado e inocente de su nieto, y la mujer perfumada que mentía descaradamente para culpar a otro. El barniz brillante de la nuera vecina acababa de saltar por los aires. El descaro de Vanessa al culpar a Mateo dejó una herida helada en la mente de Pilar. Javier había recogido los trozos de porcelana con fastidio, pero la cruda verdad sobre la vecina no podía barrerse tan fácilmente. Esa noche, Pilar se encerró en su cuarto, dando vueltas en la cama sin poder dormir. El aire en la casa era denso, opresivo, como la calma que precede a una tormenta. A la mañana siguiente, aunque el sol ya estaba alto, la casa seguía sumida en el abandono. No había el traqueteo de la cocina, ni el aroma ambientador que solía caldear el ambiente. Solo el olor a humedad de la ropa sucia y el hedor de la pereza. Pilar se levantó con dificultad. Las sienes le latían y un dolor agudo le subía por la cabeza. La mala alimentación de los últimos días y la rabia contenida habían hecho que su tensión arterial se resintiera. Se levantó de la cama tambaleándose y fue hacia el botiquín colgado en la pared. Al abrir la puerta de cristal, se encontró con un caos. Durante 8 años nunca había tenido que prepararse una sola pastilla. Cada domingo por la noche, Elena se sentaba a clasificar meticulosamente los medicamentos, cortándolos y organizándolos en un pastillero de 7 días. Mañana el compartimento azul, mediodía el amarillo, noche el rosa. La pastilla de la tensión, la del calcio, la del estómago. Cada dosis, perfectamente medida, siempre acompañada de un vaso de agua tibia en la mesita. Era tan simple, tan natural, que Pilar lo consideraba algo tan evidente como el aire que respiraba. Pero ahora, el pastillero estaba vacío y cubierto de polvo. En su lugar, una docena de botes y blísteres estaban esparcidos sin orden. En todos, letras diminutas en un idioma que no entendía. Pilar entornó los ojos, cogió un blíster plateado e intentó descifrarlo. La cabeza le daba vueltas, la vista se le nublaba por el mareo. ¿Cuál es la de la tensión? ¿Y la de las articulaciones? Murmuró. Sus manos arrugadas temblaban mientras buscaba. La confusión se convirtió en pánico. La respiración se le aceleró, el corazón le latía con fuerza. En su desesperación, sacó 2 pastillas blancas de un blíster con letras azules y una cápsula de un bote de plástico. No sabía que las pastillas blancas no eran para la tensión, sino los ansiolíticos que Javier había dejado olvidados de una época de estrés en el trabajo. Pilar se tragó las pastillas con un sorbo de agua fría. Luego, caminó hasta el salón y se dejó caer en el sofá. El estómago vacío, el corazón desbocado. Ansiaba un plato de sopa de pollo caliente con fideos, como el que Elena siempre le preparaba cuando se quejaba de cansancio. Justo en ese momento, Vanessa pasó por delante de la puerta. Al ver a Pilar con la mano en el pecho y el rostro contraído, se detuvo, con una mirada calculadora. Pilar, ¿qué te pasa? Tienes muy mala cara, la llamó desde la verja, sin intención de entrar. Pilar, con un hilo de voz, depositó su última esperanza en ella. Vanessa, estoy muy mareada. No tengo nada en casa para comer. ¿Podrías prepararme un caldo, aunque sea, para tomar algo caliente y descansar? Al oír la palabra preparar, la sonrisa zalamera de Vanessa se desvaneció. Miró su reloj de pulsera y puso una expresión de falso pesar. ¡Ay, qué pena! Justo ahora tengo cita en el salón de manicura con unas amigas.
Si la cancelo, me cobran la reserva. ¿Por qué no te acercas al bar de la esquina y les pides que te hagan un caldo para llevar? Yo me tengo que ir, que llego tarde. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí el repiqueteo de sus tacones, una risa hueca y una estela de perfume barato. La farsa había sido desmontada. No había caldo. No había amabilidad. La nuera ideal que Pilar tanto había anhelado era solo una burbuja de jabón que se rompía al menor contacto. Una amargura profunda le subió por la garganta. Pilar cerró los ojos. Los efectos de la medicación equivocada empezaron a manifestarse. En lugar de bajarle la tensión, los ansiolíticos, combinados con el estómago vacío, provocaron una reacción violenta. Sus manos y pies se quedaron helados. Un sudor frío le empapó la espalda. La habitación empezó a dar vueltas. Los objetos se balanceaban ante sus ojos. Una sensación de impotencia total la invadió. A su edad, nunca se había sentido tan sola en su propia casa. Intentó levantarse, aferrándose con manos temblorosas al borde de la mesa de centro, sus uñas arañando la madera. «Javier, Javier, ven», gritó, pero de su garganta solo salió un susurro entrecortado. Se esforzó por dar un paso más hacia la puerta de la habitación de su hijo. «Javier, ayuda a tu madre». Pero la única respuesta fue el sonido del televisor a todo volumen desde el cuarto de Javier, donde un comentarista narraba un partido de la Premier League. El mareo que sintió ese día, por suerte, no le costó la vida, gracias a que Javier salió a por agua y la llevó a urgencias a tiempo. Pero aquel episodio asestó un golpe mortal al último resquicio de orgullo de aquella mujer obstinada. Al comenzar el segundo mes sin Elena, la casa de 3 plantas estaba completamente deteriorada. El ambiente era denso, opresivo y estancado, como un sótano sin ventilación. En la mente simplista de Javier, todo en esa casa funcionaba por inercia. El agua salía al abrir el grifo, la luz se encendía al pulsar el interruptor, y el wifi siempre tenía la máxima señal. En 8 años nunca había visto una factura de la luz. Daba por sentado que, aunque Elena estuviera de viaje, esos servicios seguirían funcionando automáticamente. Pero en la vida no hay nada gratis. La indiferencia siempre acaba pasando factura, y la suya llegó en forma de humillación. El jueves por la mañana, Javier estaba encerrado en su despacho, con la corbata bien ajustada y la frente perlada de sudor. Tenía una reunión online crucial con la junta directiva y un socio estratégico para cerrar el proyecto del trimestre. Carraspeó, forzó una sonrisa profesional y se dispuso a compartir su pantalla. Señores, a continuación, les presento el gráfico de beneficios. Puf, un sonido seco. La habitación, que estaba brillantemente iluminada, se sumió en la oscuridad. El ventilador de techo se detuvo. El aire acondicionado dejó de soplar. La pantalla del ordenador se apagó, llevándose consigo el gráfico en el que había trabajado durante 3 noches. La casa entera quedó en un silencio sepulcral. Javier se quedó atónito. Su corazón dio un vuelco. ¡Qué demonios! Un corte de luz. Justo ahora, desesperado, cogió el móvil, activó los datos e intentó volver a la reunión para disculparse, pero ya era tarde. En el chat de la empresa, el mensaje de su director ya había estallado. ¿Pero qué forma de trabajar es esta, Javier? ¿Te desconectas en medio de una reunión millonaria? ¡Qué falta de profesionalidad! Olvídate de este proyecto. Javier se quedó paralizado. La humillación le subió a la cabeza. El ascenso se había esfumado en un instante. Salió furioso de su despacho y bajó corriendo. Pilar estaba en el salón, abanicándose con un trozo de cartón, sudando y quejándose. «Qué mala suerte, que se vaya la luz justo ahora. Javier, sal a ver si a los vecinos también se les ha ido». Javier salió a la calle, furioso. Lo primero que vio fue el buzón de hierro, oxidado y atiborrado de correo. Lo abrió de un tirón, y una docena de cartas con membretes rojos y azules cayeron al suelo. Se agachó a recoger una. Las letras en negrita y rojo le abofetearon la cara. Aviso de corte de suministro eléctrico. Motivo: 2 meses de impago. Al lado, la factura de corte de Internet, la del agua y el recibo de la tasa de basuras. Todo abandonado desde que aquella mujer se fue. Elena solía tener todos los pagos domiciliados en su cuenta bancaria, pero antes de irse había cancelado fríamente todas las domiciliaciones. Le dejó dinero a su marido para los gastos diarios, pero se negó a pagar ni un solo servicio más. Quería que probaran lo rápido que se derrumbaría todo lo que daban por sentado sin la mano de esa mujer mustia. Las facturas eran su sentencia silenciosa y afilada. Javier arrugó el aviso en su mano.
La rabia contenida explotó. La impotencia se convirtió en culpa. Sacó el teléfono y marcó. Con dedos temblorosos, un número familiar. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Dígame. Al otro lado, la voz de Elena sonó clara, serena y extrañamente fría. Detrás de ella, se oía la música suave de una cafetería elegante. Javier rugió al teléfono, descargando toda la frustración de un perdedor. ¿Pero qué has hecho? ¿Te vas de viaje y cortas la luz e internet en casa? Sabes que mi jefe me acaba de echar una bronca y he perdido un proyecto importante por tu culpa. ¿Qué clase de esposa eres? Esto es un sabotaje. Esperaba una justificación, o al menos un suspiro de arrepentimiento. Pero no. Al otro lado, Elena soltó una risa suave, tan irónica que le heló la sangre, la risa de alguien que tenía el control total de la partida. Hizo una pausa, respiró hondo y pronunció una sola frase, tan afilada como una cuchilla, que destrozó todas las ilusiones de aquel hombre indiferente. Las facturas no se pagan solas, Javier. Igual que tu amabilidad. A partir de ahora, si quieres luz, págala tú mismo. Pip, pip, pip. La llamada se cortó. El tono monótono resonó en el aire bochornoso, dejando a un hombre petrificado en medio de un montón de facturas impagadas. El mal trago de las facturas rojas aún no se había disipado cuando la noche trajo consigo otro golpe cruel a la dependencia de aquel hombre acomodado. La octava ficha de dominó cayó, apuntando directamente al punto más vulnerable de una familia. El hijo. A las 2 de la madrugada, en un silencio tan denso que se oía el tic-tac del reloj, Javier roncaba plácidamente. De repente, unos gemidos entrecortados procedentes del otro lado de la cama lo despertaron. Molesto, extendió la mano. En cuanto tocó a Mateo, la retiró de un salto, como si hubiera tocado un carbón al rojo vivo. «Dios mío, estás ardiendo», exclamó. El sueño se le esfumó de golpe. Encendió la lamparita de noche. La luz amarillenta iluminó a Mateo, acurrucado, con las mejillas encendidas y los labios secos, murmurando palabras ininteligibles en su delirio. Temblaba de pies a cabeza. «Mamá, mamá, sube, rápido», gritó Javier con la voz rota por el pánico. El pilar de la familia, tan imponente de día, se mostraba ahora, ante su hijo enfermo, torpe y patético. Durante 8 años, cada vez que el niño se ponía malo, Javier simplemente se iba a dormir al sofá. Elena se encargaba de todo. El termómetro, los paños húmedos, la medicina, consolarlo durante toda la noche. Él solo tenía que acariciarle la cabeza por la mañana y salir a trabajar. Se oyeron unos pasos apresurados en la escalera. Pilar subió corriendo, despeinada y pálida. «¿Qué pasa? ¿A quién le pasa algo?» Se abalanzó sobre su nieto, abrazándolo con angustia. «Ay, mi niño, pero si está ardiendo. Javier, ¿dónde está el termómetro? Y el antitérmico. Dáselo ya. ¿A qué esperas?» Javier reaccionó y corrió al salón, rebuscando en el botiquín, que seguía desordenado desde que Pilar se equivocó con las pastillas. Cajas abolladas y blísteres vacíos cayeron al suelo. ¿Dónde estaba el termómetro? ¿El digital que Elena siempre guardaba en el segundo cajón? Buscaba frenéticamente, sudando. Finalmente, encontró un frasco de Dalsi a medio empezar, pero su mano se detuvo. Miró la etiqueta, llena de letras diminutas. ¿Cuál era la dosis para un niño de 7 años y 25 kilos? 5 mililitros o 10 mililitros. Cada 4 o 6 horas. Mateo era alérgico a alguno de los componentes. Una serie de preguntas le golpearon la mente. Sus manos grandes temblaban, agarrando el frasco. La impotencia le subió por la garganta. Él, un padre que había vivido con su hijo durante 7 años, era un completo ignorante sobre la salud de su propia sangre. «¿Pero qué haces que tardas tanto?», gritó Pilar desde la habitación, entre los sollozos de Mateo. «Trae la medicina ya, o le paso una moneda por la espalda. Ni se te ocurra. Eso es peligrosísimo con fiebre alta», le gritó Javier, tropezando con la mesa de centro y cayendo al suelo. Su orgullo de hombre autoritario se hizo añicos. Sin su mujer, era un completo inútil, ahogándose en el mismo hogar del que tanto presumía. En su desesperación, vio una caja de primeros auxilios en lo alto de la vitrina. La cogió, la abrió bruscamente, buscando alguna pastilla más fácil de dosificar. De la tapa, un post-it amarillo doblado cayó suavemente y aterrizó en la punta de su zapato. Frunció el ceño, lo recogió y lo desdobló. De repente, todo el ruido de la noche pareció desvanecerse. Se quedó rígido, sin aliento,
Sobre el papel amarillo, la letra pulcra y firme de Elena, ni una queja, ni un reproche. Solo la preparación fría y precisa de una madre excepcional. Una frase subrayada en rojo le saltó a la vista. Para la abuela y para papá Javier. Mateo suele tener virus con fiebre en los cambios de estación. En junio y octubre. Si la fiebre es inferior a 38, 5,2, solo paños de agua tibia, nunca fría. Si supera los 38, 5,2, darle 7, 5 ml de apiretal. No darle Dalsi, porque le da náuseas. Repetir cada 6 horas. Si convulsiona, meterle un paño en la boca y llamar a un taxi, el número está guardado en el teléfono fijo, para llevarlo al hospital infantil. El doctor Torres de urgencias ya tiene su ficha. Por favor, no dejéis que pague por la indiferencia de los adultos. Aquel papel delgado, con olor a tinta, pesaba como una losa. La previsión de Elena, antes de marcharse, dejaba al descubierto lo patético, inútil y dependiente que era él. Ella había previsto incluso su estupidez. Javier se quedó inmóvil, con el papel temblando en su mano. Las lágrimas de un arrepentimiento profundo, mezcladas con la humillación, le anegaron los ojos inyectados en sangre. En ese momento, comprendió amargamente que la mujer mustia a la que había ahuyentado era, en realidad, el único escudo que protegía la vida de esa familia. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, revelando las profundas ojeras de Javier. Gracias al post-it salvador de Elena, la fiebre de Mateo había bajado. Javier, agotado, llevó a su hijo al colegio y se fue directamente al trabajo, cerrando la puerta tras de sí y dejando a Pilar sola. Con su cuerpo anciano y debilitado, la espaciosa casa se convirtió en una tumba silenciosa y opresiva. Pilar yacía en el sofá del salón. Cada músculo y hueso le dolía, y su estómago se retorcía de hambre. Su olfato envejecido anhelaba un aroma familiar. El de la sopa de pollo con fideos, tomillo y un chorrito de limón que Elena le preparaba cada vez que se sentía mal. Una sopa hecha siempre con un caldo de cocido casero, con los fideos en su punto. Ahora solo la rodeaba el olor a humedad y a abandono. Con la garganta seca, se levantó con esfuerzo y se asomó a la ventana, buscando ayuda. El sonido de la verja de al lado se abrió. Vio a Vanessa. Iba vestida con un vestido de tirante revelador y un bolso de marca, su perfume fuerte invadiendo el aire fresco de la mañana. «Vanessa», la llamó Pilar con un hilo de voz. «¿A dónde vas?» «Estoy fatal. No puedo ni salir a la calle». Vanessa se detuvo, frunciendo el ceño. Se tapó la nariz discretamente, como si temiera contagiarse. Pero al instante, su rostro maquillado esbozó una sonrisa radiante. «Dios mío, Pilar. ¿Estás enferma? ¿Por qué no me lo has dicho? Tienes una cara malísima. Métete en la cama y descansa». Pilar, con una mano en el estómago, le suplicó. ¿Podrías pasar por el bar de la esquina y comprarme un caldo caliente? Pide que le pongan mucho pollo y pocos fideos. Y tráemelo a casa. La puerta está abierta. Tengo el estómago vacío». Vanessa dio una palmada, fingiendo una preocupación exagerada. «Claro que sí, mujer. Faltaría más. Justo iba de camino al spa para una cita de manicura. Pero de paso te compró el mejor caldo que tengan. Espérame un ratito y lo tienes ahí, bien calentito». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con el repiqueteo de sus tacones resonando con una promesa vacía. Aquella promesa le dio a Pilar una brizna de esperanza. Volvió a la cama, esperando su caldo. Pero la espera es la peor tortura para un enfermo. Pasaron las 9, las 10, las 11. El sol del mediodía calentaba la casa. El único sonido era el tic-tac del reloj, cada golpe un martillazo a su orgullo. Tenía sed. El estómago le ardía. A las 12:15. La hora de comer había pasado de largo. No hubo tacones en la puerta, ni olor a caldo. La sopa de sus sueños se había evaporado, junto con la indiferencia de la vecina. La verdad la abofeteó. La imagen de la nuera dulce y servicial se desmoronó, revelando a una mujer embustera. Las palabras bonitas son gratis, pero arremangarse para cuidar a una anciana enferma, eso solo lo haría alguien que, por amor a su hijo, había aguantado 8 años de servicio. El arrepentimiento comenzó a abrirse paso. Comprendió con amargura que los halagos falsos de Vanessa nunca le llenarían el estómago. «Bip». El sonido de un mensaje en su viejo móvil la sobresaltó. Su corazón anciano albergó una última esperanza. Quizás Vanessa estaba ocupada y había mandado a alguien.
Cogió el teléfono temblando y leyó el mensaje en la pequeña pantalla. Una frase, sin tildes ni comas, tan cruel, que destrozó su última ilusión. Se me olvidó, tía, hazte una sopa de sobre. El calendario de la pared se agitaba con el aire del ventilador, seco y monótono. Al tercer mes, la ausencia de Elena ya no era un shock, sino un pantano que se tragaba la última brizna de vida de la casa. El polvo, la humedad, el abandono. Y hoy, esa atmósfera decadente era más cruel que nunca, pues marcaba un día que debería haber estado lleno de risas. Hoy era la víspera de San Juan y también el 63 cumpleaños de Pilar. La oscuridad envolvía el salón. Pilar estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida. La luz de una farola dibujaba su sombra solitaria en el suelo frío. El silencio era tan profundo que el tic-tac del reloj de pared sonaba lúgubre. Otros años, a estas horas, la casa estaría iluminada. La cocina, en pleno apogeo, olería a caldo de marisco, a cordero asado. Elena siempre llegaba pronto del trabajo para preparar un festín. Incluso horneaba ella misma un bizcocho bajo en azúcar, porque sabía que a su suegra le preocupaba la diabetes. Los familiares y vecinos venían a felicitarla, y todos elogiaban a Pilar por tener una nuera tan completa. Ella siempre sonreía con displicencia, como si fuera su obligación. Incluso la criticaba si compraba un ramo de flores caro, llamándolo un despilfarro. Pero, ¿y este año? Por la mañana Javier se fue diciendo secamente: «Esta noche tengo una cena de trabajo, mamá. Come lo que haya por casa, volveré tarde». Ni siquiera recordaba qué día era. Atrapado en su propio caos laboral, usaba el trabajo como excusa para huir de la opresiva atmósfera de casa. Mateo estaba con su tía desde el viernes, porque Javier no tenía tiempo para cuidarlo. Solo quedaba Pilar, una mujer de 63 años, olvidada el día de su propio cumpleaños. El estómago le rugía. Se levantó tambaleándose y fue a la cocina oscura. La luz de la nevera iluminó un vacío desolador, unas acelgas mustias, un par de tomates arrugados y un paquete de salchichas caducado. Ni festín, ni tarta, ni siquiera una comida caliente. Cerró la puerta de la nevera de golpe y se derrumbó en el suelo frío, abrazándose la cara con sus manos arrugadas. «Dios mío», sollozó, lágrimas amargas, las primeras en mucho tiempo para una mujer tan orgullosa, rodaron por sus mejillas. Lloraba de soledad, por el hijo al que había malcriado y que ahora la abandonaba, y por la nuera ideal, Vanessa, que no había vuelto a dirigirle la palabra desde la promesa del caldo. Pero sobre todo lloraba por un arrepentimiento que le desgarraba el alma. 8 años pisoteando la paciencia de Elena, despreciando su cuidado, para que al desaparecer esa sombra silenciosa, su mundo se viniera abajo. La persona a la que había ahuyentado con su desprecio era la única que había dado calor a esa familia podrida. Cuando por fin lo entendió, solo la rodeaban 4 paredes frías. El reloj marcó las 9. Parecía que esa noche se iría a la cama con el estómago vacío y el corazón roto. De repente, ding dong. El timbre sonó, agudo y repentino. Pilar se sobresaltó. Javier nunca llamaba al timbre. ¿Quién podía ser? Se secó las lágrimas y se asomó por la mirilla. Bajo la luz de la farola, un repartidor con uniforme naranja sostenía una caja envuelta en papel de seda rojo, atada con un lazo dorado. Un paquete elegante, en total contraste con la decadencia de la casa. «¿Es usted la señora Pilar?», preguntó el joven. «Sí. Soy yo», respondió ella, abriendo la puerta oxidada con manos temblorosas. El paquete era pesado y olía a algo familiar y agradable. «Feliz cumpleaños, señora», dijo el repartidor, sonriendo. «Este pedido fue pagado hace 3 meses. La remitente insistió mucho en que se lo entregáramos hoy, a las 9 en punto de la noche. Firme aquí, por favor». 3 meses antes, Pilar se quedó helada. 3 meses antes fue la semana en que, durante la cena, había comparado cruelmente a su nuera con Vanessa. Volvió al salón oscuro, con el paquete en brazos. Abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de espuma, había un tensiómetro digital de última generación, con una función de voz en español para personas mayores. A su lado, 2 frascos de suplementos, uno para las articulaciones y otro de jalea real para calmar y fortalecer. No eran regalos para aparentar, eran el resultado de una observación minuciosa, de una comprensión tan profunda que dolía. Elena sabía que su vista había empeorado, y por eso buscó un aparato con voz. Sabía que le dolían las rodillas con el mal tiempo. Todos los detalles de su vejez, que ella misma despreciaba,
habían sido cuidadosamente atendidos por la nuera a la que había repudiado. En el fondo de la caja, una pequeña tarjeta color crema. Con los dedos temblorosos la abrió. La letra firme y elegante de Elena apareció ante sus ojos. Para mamá. Este año, por tu cumpleaños estoy lejos y no puedo prepararte tu comida favorita. Por favor, cuídate mucho. El tensiómetro ya está configurado. Solo tienes que pulsar el botón rojo, y te dirá los resultados. No necesitas ponerte las gafas. Espero que tú y Javier estéis bien. Con cariño. Tu nuera. Elena. Ni una palabra de reproche. Esa amabilidad serena era el castigo más cruel de todos. Pilar apoyó la cabeza en la mesa y rompió a llorar de nuevo. Un llanto desconsolado que llenó el silencio. Durante 8 años, se había dejado seducir por las palabras vacías de los demás mientras pisoteaba la joya que tenía en su propia casa. La comparó con Vanessa, la misma que la dejó tirada por un caldo. Ensalzó a su hijo. El mismo que ahora la dejaba sola y hambrienta. Solo Elena, la mujer que se fue en medio de sus insultos, se había acordado de su cumpleaños. El remordimiento la ahogaba. En medio de su llanto, sintió una necesidad imperiosa de oír la voz de Elena, de darle las gracias, de pedirle perdón. Cogió el teléfono, buscó su nombre y con los ojos cerrados pulsó el botón de llamar. Esperó, rezando para que contestara. Solo necesitaba oír su voz para tragarse su orgullo y suplicar su perdón. Pero no hubo tono de llamada, solo una serie de pitidos fríos y monótonos. Pep, pep, pep. El número que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. El pitido desesperanzado de aquella noche fue como un cuchillo que cortó la última hebra de esperanza de Pilar. El 4.º mes llegó, trayendo consigo una pesadilla que erosionó lo poco que quedaba de la casa. El efecto dominó ya no era lento, las piezas caían en cascada. A las 6 de la tarde, Javier arrastró su cuerpo agotado hasta la puerta. Sus ojos estaban inyectados en sangre, sus ojeras, oscuras, su camisa de marca, arrugada y maloliente. En el trabajo, tras llegar tarde repetidamente y perder el gran proyecto, había sido degradado y le habían quitado las primas. Su castillo financiero y de prestigio se estaba desmoronando, pero el verdadero infierno estaba en casa. Al entrar, una bocanada de aire viciado, con olor a quemado y a basura, le revolvió el estómago. El suelo estaba pegajoso. En la cocina, Pilar, encorvada sobre una sartén sucia, tosía por el humo de un pescado carbonizado. Al ver a su hijo, le sirvió el desastre en un plato. Javier, come algo. Me duele la espalda, no puedo estar mucho tiempo de pie. Ayer se te olvidó poner el arroz. Así que hoy toca pasta fría que compré por la mañana. Javier miró la cena. Un pescado negro, un cuenco de pasta seca y un plato de tomate frito de bote. Ni una verdura, ni una pizca de calor de hogar. El hambre, mezclada con la humillación del trabajo, encendió la mecha de la rabia acumulada durante 4 meses. Zas, tiró su maletín sobre el sofá. ¿Comer? ¿Me pides que coma esto?, gritó, con la voz rota por la frustración. Siempre lo mismo. Come algo. Pasta fría. Sopa de sobre. ¿Tienes idea de la presión que aguanto en el trabajo? El jefe me humilla. Los clientes me aprietan. Me han bajado el sueldo. Y llego a esta casa, que es un basurero inmundo. Mateo, abandonado en casa de su tía. Estoy agotado, mamá. ¿Lo entiendes? Pilar se quedó de piedra. La vajilla tembló en sus manos. Desde que recibió el regalo de Elena, se había arrepentido profundamente. Intentaba cocinar para mejorar el ambiente, para salvar lo que quedaba de su hogar. Y ahora, el hijo al que había defendido ciegamente durante 8 años, le gritaba a la cara sin piedad. ¿Te atreves a gritarme así?, dijo, señalándolo con un dedo tembloroso, con los ojos anegados en lágrimas. ¿Y de quién es la culpa de que esta casa esté así? Tuya, por no saber educar a tu mujer, por dejar que se te subiera a la chepa y se largara, dejando a su suegra enferma al cargo de todo. ¿Mi culpa? ¿O tuya?, rió Javier. Una risa amarga de alguien acorralado que busca a quien culpar. Su cobardía se manifestó en su máxima expresión. Se acercó a ella, con la mirada afilada, lanzándole palabras crueles. No me vengas con esas, mamá. 8 años se pasó en la cocina, sirviéndote como una esclava, cuidando cada pastilla, cada prenda. ¿Y cuándo estuviste contenta? La criticabas por todo, como si tú fueras una reina.
Si no fuera por tus constantes quejas y desprecios, ¿crees que se habría ido? Pilar se apoyó en la mesa, con el pecho oprimido. Sabía que tenía razón, pero que su propio hijo le echara toda la culpa para justificar su propia indiferencia era un dolor 1000 veces peor. Desagradecido, sollozó. ¿Por una mujer sosa culpas a tu madre? Prefiero no tener una nuera como ella. Hay miles de chicas ahí. Fuera mejores que ella. Esa última defensa desesperada tocó la herida abierta de Javier. Sus ojos se inyectaron en sangre. Recordó las facturas, la falsedad de Vanessa. Y remató con una frase cruel. Mejores. ¿Cómo quién? Como tu querida Vanessa. Siseó con desprecio. Pues si tanto te gusta, vete y que te cuide ella. Aquellas palabras fueron como un veneno que se clavó en el corazón de Pilar. Dejándola sin aire, Javier se encerró en su cuarto, dejándola petrificada en la cocina fría, con las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Esa noche, Pilar no durmió. El remordimiento y la humillación la torturaron, pero el castigo no había terminado. A la mañana siguiente, un ruido atronador rompió el silencio del barrio. ¡Bam, bam, bam! Alguien aporreaba la verja de su casa. «Pilar, abre la puerta. Sal y mira lo que ha hecho tu maravillosa vecina». La voz chillona de la dueña de la joyería de la esquina resonó, seguida de los gritos de otras mujeres. Pilar se levantó de un salto, con el corazón desbocado. ¿Qué pasaba? Se acercó a la puerta, y al abrir, una multitud furiosa la rodeó. En el centro estaba Vanessa, pero ya no era la mujer elegante de antes. Estaba despeinada, pálida, y con los ojos llenos de miedo. La joyera la sujetaba con fuerza. «¿Qué hacéis en mi casa?», preguntó Pilar, retrocediendo. «Aún lo preguntas», dijo la joyera, empujando a Vanessa. «Tu vecina se ha pasado meses pidiendo préstamos por todo el barrio. Casi 50.000 euros. ¿Y a mí qué me importa? Yo no controlo su dinero». «Ah, ¿no? Pues mira esto». La joyera le puso un móvil en la cara. En la pantalla, decenas de fotos de Vanessa posando en el salón de Pilar. Junto a la figura de Yadró, en el sofá de diseño de Elena. Incluso fotos de las comidas que preparaba Elena, que Vanessa publicaba como si fueran suyas. «Iba diciendo por ahí que iba a ser tu nuera», continuó la joyera. «Que Javier se iba a divorciar, que te estaba cuidando y que le ibas a poner la casa a su nombre, y que necesitaba el dinero para abrir un spa. Y como la veíamos entrar y salir de tu casa y tú siempre la alababas, nos lo creímos». El mundo se le vino abajo. Su oído zumbaba. La verdad, cruda y repugnante, se reveló. Todas las sopas de sobre, los masajes, los halagos, eran parte de una estafa. Vanessa había usado su ingenuidad y su vanidad para convertirla en su coartada. ¿Te atreviste a usar mi nombre para estafar a la gente? ¿Te burlaste de mi afecto?, le dijo Pilar a Vanessa, con la voz rota. Acorralada, Vanessa abandonó su papel de víctima. Su mirada se volvió fría y descarada. Se soltó de un tirón y soltó una risa cortante. «¿Afecto? No te hagas ilusiones. No eres tan importante. Simplemente eres tan tonta que fuiste fácil de engañar. Una nuera que te lo daba todo, que ganaba dinero y te servía como una criada, y la echaste a patadas. ¿Cómo no ibas a caer con 4 halagos baratos?» La frase afilada de Vanessa silenció el callejón. El aire se volvió irrespirable. Pilar sintió un frío glacial a pesar del sol de junio. Se quedó inmóvil, rodeada de las miradas de sus vecinos. Ya no había admiración, solo lástima y burla. «¿Lo veis?», dijo la joyera en voz alta. «Tanto criticar a la nuera de verdad para acabar acogiendo a una víbora que te destroza la casa. Pobre Elena. 8 años de servicio para nada. A ver si ahora abres los ojos». Una vieja amiga con la que iba a misa hizo una mueca de desprecio y se dio la vuelta. Los murmullos la acribillaron. Su orgullo de matriarca, su poder en la familia, todo se desvaneció. La humillación era insoportable. La multitud se llevó a Vanessa a la comisaría, dejando a Pilar sola en su patio descuidado. Cerró la verja y se desplomó contra la pared. Sentada en el suelo sucio, la casa, antes su orgullo, ahora olía a abandono. El silencio ya no era paz, sino una condena de arrepentimiento. Lloró, un llanto amargo. Recordó a Elena. Recordó las mañanas, con el olor a café recién hecho. Los caldos calientes que le preparaba cuando se sentía mal. Recordó los masajes en las piernas las noches de humedad. 8 años de la vida de una mujer exitosa.
reducida a una sombra silenciosa en su casa por amor. ¿Y cómo le había pagado ella? Con críticas, con comparaciones crueles, con una ceguera que protegía a un hijo egoísta, y de la nuera de sus sueños recibió una estafa y una humillación pública. Las palabras de Vanessa, «Simplemente eres tan tonta que fuiste fácil de engañar», resonaban en su cabeza. La verdad era demasiado cruel. Pilar lloró hasta que el corazón le dolió. La vergüenza la ahogaba. Llevaba días sin comer bien. El shock, sumado a la debilidad, la llevó al límite. Intentó levantarse, pero un mareo terrible la invadió. Todo se volvió negro. El mundo giraba a su alrededor. El sudor frío le empapó la ropa. Una bajada de tensión severa la golpeó sin piedad. Extendió la mano, buscando un apoyo inexistente. «Javier, Elena», susurró, pero no había nadie. Nadie para sostenerla. Se agarró el pecho, sus ojos se pusieron en blanco, y se desplomó en el umbral de la puerta del salón. Todo se apagó. A las 11 de la noche, una moto se detuvo bruscamente. Javier, apestando a cerveza y tabaco barato, entró en la casa. Tras la pelea, había huido a un bar para ahogar sus penas. La casa estaba a oscuras, silenciosa como una tumba. «Mamá, ¿estás dormida?», murmuró, buscando el interruptor. Clic. La luz fluorescente reveló una escena de terror. En el suelo, junto a la puerta, yacía Pilar, inmóvil. Su rostro, grisáceo. Sus ojos, cerrados. Sus manos, apretadas contra el pecho. Estaba tan quieta que daba miedo. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella como un loco. Se arrodilló, la sacudió. Su cuerpo estaba helado. Su respiración, casi imperceptible. El miedo lo paralizó. El pilar de la familia se mostró en toda su patética inutilidad. Con manos temblorosas, marcó el 112, suplicando entre sollozos que enviaran una ambulancia, sin tener la menor idea de primeros auxilios, ni de dónde estaban las medicinas de su madre. 15 minutos después, la sirena rasgó la noche. Javier, encogido en un rincón de la ambulancia, observaba cómo los sanitarios le ponían oxígeno a su madre, el olor a alcohol del hospital, el sonido de las máquinas. En solo 4 meses sin Elena, ¿su familia estaba destrozada hasta este punto? La puerta de urgencias se cerró, separándolo cruelmente. Se derrumbó en una silla de plástico. ¿Cómo había llegado a esto? Un hombre de casi 40 años, con la carrera en picado, sin un céntimo, solo en un hospital frío. ¿Familiares de la paciente Pilar Fernández?, preguntó una enfermera. «Soy su hijo», dijo, corriendo hacia el mostrador. «Su madre ha sufrido una hipotensión severa y un cuadro de desnutrición. Está estabilizándose. Necesitamos que abone un depósito de 1.500 euros para hacerle más pruebas». ¿1.500 euros? La garganta se le secó. Desde que Elena se fue, había despilfarrado sus ahorros en negocios fallidos con amigos para demostrar su valía. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, pero su orgullo no le permitía derrumbarse. Se acercó a la caja, sacó su única tarjeta, la que usaba para aparentar. «Cobre de aquí». La empleada pasó la tarjeta. «Bip. Error». Lo intentó de nuevo. «Bip. Transacción denegada. Señor, su tarjeta está bloqueada por exceder el límite de crédito. ¿Tiene otra forma de pago?». Javier se quedó helado. La luz del techo iluminaba su rostro pálido. «¿Bloqueada?». «Imposible. Es una tarjeta platino». «Vuelva a intentarlo», gritó, intentando ocultar su humillación. La gente en la cola empezó a murmurar. Un hombretón, bien vestido, que no podía pagar para salvar a su madre. La desesperación lo ahogaba. No tenía dinero. No tenía a quién llamar. El muro de su arrogancia se desmoronó. Se agarró al mostrador, gimiendo, a punto de suplicar que le permitieran pagar más tarde, de renunciar a su última pizca de dignidad. En ese momento, la enfermera que estaba al lado tecleó algo en su ordenador. Miró a Javier, cuyo rostro estaba cubierto de sudor y lágrimas, y sonrió. «Señor García, no se preocupe. Los gastos de su madre ya han sido cubiertos a través de nuestro sistema VIP». «¿Cubiertos? ¿Por quién?», balbuceó Javier, con la voz rota, aferrándose a esa frase como un náufrago a una tabla. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en la pantalla de la enfermera. No podía creerlo. Su tarjeta había sido rechazada. No tenía efectivo. Sus amigos habían desaparecido. ¿Quién podía haber aparecido de la nada para pagar la vida de su madre?
Debe de ser un error. Mi familia no tiene a nadie tan rico como para usar un sistema VIP, insistió. Desesperado. La enfermera negó con la cabeza, con una sonrisa compasiva. Giró la pantalla del ordenador hacia él, señalando con un bolígrafo las líneas de texto que aparecían claras ante los ojos atónitos de Javier. No hay ningún error, señor. Paciente Pilar Fernández. Nacida en 1963. Es su madre, ¿verdad? Explicó la enfermera con profesionalidad, pero cada palabra era un golpe brutal para el hombre. Los gastos se han deducido directamente de un fondo médico de emergencia. La titular del fondo es la señora Elena Martín. ¿Elena? Esas dos palabras resonaron en el hospital. Frías, definitivas, afiladas como una cuchilla que cortaba su último engaño. La señora Martín abrió este fondo hace 5 meses, continuó la enfermera, consultando el expediente. Es una mujer muy previsora. Depositó una cantidad fija de 20.000 euros. Dejó notas muy claras en el sistema. La paciente tiene antecedentes de hipertensión y problemas gástricos. Y es alérgica a ciertos medicamentos. Si ingresaba de urgencia, el hospital debía activar el fondo automáticamente, trasladarla a la suite VIP número 1 y contratar a una enfermera privada 24 horas. Dijo que lo primero era salvarla, que el fondo cubriría todos los gastos, sin que la familia tuviera que preocuparse por nada. El tiempo se detuvo. El mundo de Javier se sumió en un vacío silencioso y aterrador. Hace 5 meses. Fue la noche en que él jugaba con el móvil mientras su madre insultaba a Elena. La noche en que Elena envió aquel correo electrónico. Antes de irse, antes de cortar todos los suministros como castigo, había ido en silencio al hospital y había usado sus propios ahorros para tejer un escudo invisible que protegiera la vida de la misma suegra que la atormentaba. Javier se quedó paralizado, sus piernas flaquearon y se arrodilló en el suelo frío del hospital. Se tapó la cara, contraída por la vergüenza, su ineptitud, expuesta bajo la luz fluorescente. Él, que se llamaba a sí mismo el pilar de la familia, no podía reunir ni 1.500 euros, mientras dejaba que su madre se derrumbara en la puerta de casa. Él, que la había llamado saboteadora y egoísta, pero era ella, la mujer a la que había echado, la que con su decencia le había abofeteado con la realidad. Ella no discutió, usó sus acciones, el poder silencioso de su previsión, para aplastar la cobardía y la inutilidad de su marido. Poco después, un médico salió para informar de que Pilar estaba fuera de peligro y sería trasladada a la habitación VIP, tal como estipulaba el fondo. Javier siguió la camilla, arrastrando los pies. La puerta de la suite se abrió, revelando un espacio tranquilo, con olor a lavanda y equipado con la última tecnología. Pilar yacía en la cama, con mejor color, y abrió los ojos lentamente. «Javier, no me he muerto». «¿De dónde ha salido el dinero para esta habitación?», susurró. Javier apoyó la cabeza en la cama. Una lágrima de arrepentimiento cayó sobre la mano arrugada de su madre. Con la garganta apretada, consiguió decir: «Ha sido Elena, mamá. Elena abrió un fondo para salvarte hace 5 meses. Nos equivocamos, mamá. Nos equivocamos por completo». Al oír el nombre de su nuera, el cuerpo de Pilar se estremeció. Cerró los ojos. No gritó, pero 2 hileras de lágrimas calientes brotaron de sus ojos y empaparon la almohada. La imagen de Vanessa insultándola esa mañana, comparada con los 20.000 euros que Elena había dispuesto en silencio para salvarla, el contraste era demasiado cruel. La vergüenza y el arrepentimiento le desgarraron el alma. A miles de kilómetros, en un apartamento de lujo en un piso 20, Elena contemplaba la ciudad dormida con una taza de agua caliente en la mano. El ambiente era sereno, tranquilo, bajo su control. De repente, la pantalla de su teléfono se iluminó. Un mensaje automático del sistema del hospital. Lo cogió. Sus ojos tranquilos leyeron el breve texto. El sistema del hospital informa: la paciente Pilar Fernández ingresó en urgencias a las 23:15. El fondo de emergencia B ha sido activado con éxito. Estado actual: la paciente está fuera de peligro. Elena no sonrió, ni lloró. Simplemente bloqueó la pantalla del teléfono. El fruto amargo había madurado. Y los indiferentes, por fin, habían probado su sabor. El olor a desinfectante del hospital era frío e impersonal. En la silenciosa habitación VIP, Javier oía el pitido rítmico del monitor cardíaco. El mundo de aquel hombre que se creía el pilar de su familia se había reducido al tamaño de una cuña de plástico azul. Conteniendo la respiración, la sacó con cuidado de debajo de la cama.
Un olor nauseabundo le revolvió el estómago. Tuvo que apartar la cara y caminar con torpeza hasta el baño. Mientras la vaciaba y la limpiaba con agua fría, tuvo arcadas. Las lágrimas y los mocos le corrían por la cara descuidada. Sus manos, acostumbradas a teclear y a firmar contratos, ahora frotaban los excrementos de su madre enferma. Después llenó un barreño con agua tibia para lavarla. Sus movimientos eran torpes, rígidos. «Ay, con más cuidado, Javier, que me haces daño», se quejó Pilar. Javier se sobresaltó. Soltó la toalla, que de repente le pareció pesadísima, y dejó caer los brazos, suspirando con agotamiento. Solo 3 días. 3 días en el hospital y sentía que había envejecido 10 años. En ese momento, una comprensión tardía y cruel lo golpeó. 8 años. En 8 años, Pilar había estado enferma innumerables veces. ¿Y dónde estaba él? De copas con clientes, borracho, durmiendo en el sofá. Por la mañana, su ropa estaba planchada, sus zapatos, limpios, se iba a trabajar, pasando por delante de la habitación de su madre sin mirar. Daba por sentado que su mujer se encargaba de todo. Nunca se preguntó si ella tenía sueño, si el olor le daba náuseas, si le dolían las manos de dar masajes. No. Elena nunca se quejó. Limpiaba en silencio, vaciaba la cuña en silencio, le daba la sopa en silencio, y luego se iba a la oficina a lidiar con sus propias responsabilidades. Ella limpió toda la suciedad de esa casa, para que él pudiera vivir en su burbuja, y él le pagó con su silencio cómplice ante las críticas de su madre, y gritándole que era una irresponsable, salió del baño con las manos enrojecidas. Su mirada se encontró con la de Pilar, acostada en aquella cama de lujo, pagada con el dinero de la nuera a la que habían despreciado. Pilar se sentía como si estuviera sobre brasas. Cada mañana, cuando la enfermera le cambiaba las sábanas, le decía: «¡Qué suerte tiene, señora!». Su nuera, la señora Elena, nos indicó que usáramos las sábanas de mejor calidad para que no se le irritara la piel. Cada palabra era una puñalada. Recordaba a Vanessa, su mensaje cruel, su humillación pública. Su hijo, antes su orgullo, ahora limpiaba excrementos, patético y humillado. El orden patriarcal, que tanto se había esforzado en mantener, se había hecho añicos. Elena, sin un solo grito, había restablecido el orden con su decencia. Dejó un vacío para que la realidad les enseñara el valor del sacrificio. Esa noche, en el silencio del hospital, Javier se sentó junto a la cama. Cogió la mano de su madre, fría y llena de marcas de vías. «Hemos sido terribles», mamá dijo con la voz rota, sus lágrimas cayendo sobre la piel arrugada de ella. Aquella confesión barrió los últimos restos de orgullo y autoengaño. El viejo orden había muerto. Ahora comenzaba su penitencia. 3 días después, Pilar recibió el alta. Javier la ayudó a bajar del taxi con un cuidado que nunca antes había mostrado. Al entrar en casa, no los recibió el desorden y el mal olor. Un aroma a limoncillo flotaba en el aire. El suelo estaba limpio, las cortinas, lavadas. La montaña de ropa sucia había desaparecido. Todo estaba ordenado, en un intento torpe por imitar la pulcritud que Elena había mantenido durante 8 años. Para lograrlo, Javier había tenido que pedir 3 días de permiso. El hombre de casi 40 años que solo sabía mandar, había luchado con la fregona, el desatascador y una pila de platos sucios. Sus manos estaban llenas de ampollas. Cada gota de sudor era un martillazo a su idea de que las tareas del hogar eran algo trivial. Por fin entendía el esfuerzo agotador de una mujer que equilibra carrera y familia. Pilar se sentó en el sofá, mirando a su alrededor. Todo estaba limpio, pero se sentía frío, sin alma, sin la presencia silenciosa de Elena. Esa casa era solo un bloque de hormigón. A las 6 de la tarde, Javier sirvió la cena. No era un banquete, solo carne guisada, una sopa caliente y verduras salteadas. Era la primera comida que cocinaba con todo su arrepentimiento. Sentó a Mateo, que acababa de volver de casa de su tía, a la mesa. Los 3 se sentaron, pero nadie comió. El aire era denso, expectante. Todas las miradas se dirigían al calendario de la pared. El número en rojo les gritaba. Hoy era el último día del 5.º mes. Tal como ella había dicho. Los próximos 5 meses vais a tener mucho trabajo. Habían pasado 150 días de ilusión, colapso, humillación y arrepentimiento. Javier, susurró Pilar. Hoy se cumplen 5 meses. ¿Crees que volverá? ¿O nos enviará los papeles del divorcio? La pregunta era una daga en el corazón de Javier.
¿Volvería Elena para perdonarlos? Una mujer tan metódica, tan cruelmente previsora, ¿querría regresar a esa tumba matrimonial? No lo sé, mamá respondió, con la cabeza gacha. Su móvil sigue apagado. En la empresa me han dicho que el proyecto de Sevilla terminó ayer. La espera era una tortura. El reloj marcaba el tiempo de su juicio. A las 8:30, la cena estaba fría. El cielo, oscuro. La desesperanza se apoderaba de ellos. De repente, el chirrido de unos frenos rasgó la noche. Las luces de un coche barrieron el salón. El corazón de Javier se detuvo. Pilar contuvo el aliento. La puerta del coche se cerró. Y entonces, un sonido claro, rítmico, decidido. Clac, clac, clac. El sonido de unos tacones altos sobre el pavimento. Un caminar seguro, sereno, lleno de autoridad. Se detuvo frente a la verja. El sonido de los tacones se detuvo justo delante de la verja de hierro oxidado. Dentro, en el salón, el aire pareció enrarecerse. 3 personas, 3 corazones latiendo al borde del colapso, miraban fijamente hacia el oscuro patio. Clic. El sonido familiar de un manojo de llaves girando en la cerradura. La pesada verja se abrió, y una ráfaga de aire nocturno, frío y húmedo, entró, llevándose consigo la atmósfera sofocante de la espera. Elena entró, bajo la tenue luz del porche. No se parecía en nada a la mujer agotada y con olor a aceite de cocina de los últimos 8 años. Hoy vestía un elegante traje de chaqueta de seda color beige, que realzaba su figura esbelta y el aura imponente de una recién nombrada directora regional. Su pelo, peinado en ondas suaves, su rostro, maquillado con discreción, irradiaba una vitalidad y una serenidad asombrosas. Arrastraba una maleta de aluminio brillante, y cada uno de sus pasos transmitía la autoridad de una mujer que era dueña de su vida. Su deslumbrante aparición fue como una bofetada invisible a la apariencia descuidada y abatida de Javier y su madre. ¡Mamá! Mateo fue el primero en reaccionar. Elena soltó la maleta, se arrodilló, y abrió los brazos para recibir a su hijo. Aspiró el olor infantil de su pelo, y sus ojos serenos se empañaron por un instante. «Ya estoy aquí, Mateo». «Mamá ha vuelto», dijo con voz suave, calmando la angustia del niño. Junto a la mesa, Javier se levantó, con los pies clavados en el suelo. Al ver a su esposa, tan bella, exitosa y segura, se sintió pequeño y patético. Con la garganta anudada, apenas pudo articular 3 palabras. Has vuelto». Elena se incorporó, llevando a Mateo de la mano. Su mirada tranquila recorrió la torpe cena, las manos enrojecidas y con ampollas de Javier, y finalmente se posó en la figura encogida y temblorosa de Pilar. La casa estaba limpia, pero esa limpieza improvisada no podía ocultar la ruina de 2 almas que habían probado el látigo de la realidad. Pilar, con los ojos enrojecidos, se levantó con dificultad. La distancia hasta Elena era de apenas 5 pasos, pero para ella fue el camino más largo de su vida. Un camino a través de las cenizas de su orgullo y su autoritarismo. Se detuvo frente a su nuera, sus manos arrugadas y temblorosas se extendieron, y rompiendo todas las barreras de su rol de suegra, la abrazó, rompiendo en un llanto desgarrador. Apoyó la cabeza en el hombro de Elena, sus lágrimas calientes empapando la costosa seda. «Perdóname, Elena. Me equivoqué», sollozó, con la voz rota por el arrepentimiento. «Fui una ciega. Malcrié a mi hijo, y le permití ser un egoísta contigo. Me dejé engañar por las falsas apariencias, mientras pisoteaba tu esfuerzo. Y cuando estaba a punto de morir, cuando esta casa se venía abajo, comprendí quién era oro y quién era barro. Mi vida la salvaste tú con tu dinero. He sido una mujer horrible». Cada palabra era una confesión arrancada del alma. Ya no era la suegra autoritaria, sino una anciana enferma pidiendo perdón a quien le había salvado la vida. Javier, a su lado, temblaba. El hombre arrogante de antes agachó la cabeza, con lágrimas de vergüenza surcando su rostro. Se acercó. «Elena, lo siento. En estos 5 meses he entendido el infierno que soportaste durante 8 años. Soy un mal marido, un inútil. Creía que por traer dinero a casa tenía derecho a todo, pero cuando te fuiste, todo se derrumbó. Me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para empezar de nuevo». El arrepentimiento llenó la habitación. Elena permaneció en silencio. La venganza de una mujer orgullosa no consiste en pisotear al vencido, sino en ejercer el poder de la compasión. Acarició suavemente el hombro tembloroso de su suegra. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Su mirada afilada pasó por encima de Javier y se detuvo en el rostro lloroso de Pilar.
Con una voz tranquila pero con el peso de una sentencia, redefinió su lugar en esa casa, estableciendo un nuevo imperio. No llores más, mamá. Ya ha pasado. He vuelto porque esta casa todavía me necesita, pero a partir de mañana, mi dedicación deberá ser correspondida con respeto. No volverá a ser una obligación de la que todos podáis aprovecharos. Aquella frase no fue una amenaza, sino la declaración que puso fin a 8 años de sumisión. A la mañana siguiente, la luz del sol inundó una casa transformada. Ya no había tensión ni abandono. A las 6 de la tarde, Elena llegó del trabajo. En lugar de correr a la cocina, se sentó tranquilamente en el sofá con un vaso de agua, escuchando el sonido de los cacharros en la cocina. Allí Javier, con uno de sus delantales, cortaba carne con torpeza, pero sin una queja. Cerca, Pilar limpiaba verduras lentamente, sin una crítica, sin una comparación. Al ver a su nuera, sonrió con sincera amabilidad. Ya estás aquí. Sube a cambiarte y a refrescarte. Javier ha hecho cerdo guisado. Lo he probado. Está un poco salado. Pero con el arroz queda bien. Gracias, mamá, respondió Elena, cruzando su mirada con la de Javier, que estaba nervioso pero se esforzaba. Se me ha ido un poco la mano con la sal, dijo él, sonriendo con torpeza. La próxima vez me saldrá mejor. Tú descansa, que yo pongo la mesa. La cena transcurrió en un silencio cálido. Javier se sirvió a sí mismo el trozo más salado, dejando lo mejor para su mujer y su madre. Pilar animaba a Elena a comer más, con un nuevo tono de respeto en su voz. La comprensión, por fin, había echado raíces donde antes solo había prejuicios. Elena probó la sopa, notando el exceso de sal, pero sintiendo una extraña dulzura en su corazón. El indiferente había aprendido a temer la pérdida. La déspota había aprendido a renunciar a su falso orgullo. A partir de ahora, en esa casa no habría servicio incondicional, sino un hogar construido sobre el respeto, la comprensión y la gratitud. El nuevo orden estaba establecido. La última ficha de dominó había caído, cerrando el círculo de la manera más serena y completa posible.